Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un análisis detallado y fascinante de un capítulo que no solo revela el poder y la autoridad de Jesús, sino que también desafía las normas sociales y religiosas de su época de una manera sorprendente. El capítulo 2 del Evangelio de Marcos es uno de esos pasajes clave que invita a la reflexión sobre la naturaleza de la fe, la gracia y la justicia. En este capítulo, veremos cómo Jesús rompe con las expectativas y establece una nueva comprensión del perdón, la ley y la misericordia. Pero más allá de las acciones de Jesús, la historia de este capítulo se interpreta de muchas maneras a lo largo de la historia del cristianismo. Desde las primeras interpretaciones de los padres de la Iglesia, pasando por las enseñanzas medievales, hasta las reformas del siglo XVI y el análisis contemporáneo, cada época ha descubierto algo nuevo en este relato. Hoy, vamos a recorrer juntos las diversas interpretaciones que este pasaje ha tenido en las distintas etapas de la historia cristiana. ¿Por qué sigue siendo tan relevante? ¿Cómo cambia nuestra comprensión de Jesús al considerar estas distintas perspectivas? Quédate con nosotros hasta el final para descubrirlo. En el capítulo 2 de Marcos, encontramos una serie de eventos que subrayan tanto la autoridad divina de Jesús como su desafío a las normas religiosas de su tiempo. Vamos a ver de cerca estos eventos. La sanación del paralítico, Marcos 2, 1-12. En esta primera escena, Jesús regresa a Capernaum, donde se encuentra en una casa rodeada por una multitud tan grande que ni siquiera podían entrar. 4 hombres, con fe en el poder de Jesús, llevan a un paralítico sobre una camilla, y al no poder acceder a Jesús debido a la multitud, suben al techo y hacen un agujero para descender al hombre. Jesús, al ver la fe de ellos, sorprendentemente no comienza sanando el cuerpo, sino perdonando sus pecados. Esto provoca una reacción inmediata de los escribas, quienes critican a Jesús por blasfemar, pues solo Dios puede perdonar pecados. Jesús responde a estas acusaciones mostrándoles su autoridad divina al sanar al paralítico, diciendo que el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el pecado y la enfermedad. El hombre se levanta, toma su camilla y se va a su casa, dejando a todos asombrados. La llamada de Leví, y Marcos 2, 13-17. Jesús luego pasa junto a un puesto de recaudación de impuestos, donde se encuentra con Leví, quien más tarde sería conocido como Mateo, un recaudador de impuestos. A pesar de ser un hombre que estaba en una profesión despreciada por la sociedad judía, Jesús lo llama a seguirlo. Leví, dejando todo atrás, sigue a Jesús y luego lo invita a un banquete en su casa, junto con otros recaudadores de impuestos y pecadores. Los fariseos, escandalizados, cuestionan por qué Jesús come con gente tan impura. Jesús responde que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se arrepientan. La discusión sobre el ayuno, Marcos 2, 18-22. Los discípulos de Jesús son interrogados por no ayunar, a diferencia de los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, quienes ayunaban regularmente. Jesús les responde que mientras Él esté presente con ellos, no es momento de ayunar, sino de celebrar. Compara su presencia con el vino nuevo en odres nuevos, insinuando que la enseñanza de Jesús es algo completamente nuevo que no puede ser contenido en las viejas estructuras de la ley. La controversia sobre el sábado, Marcos 2, 23-28. Finalmente, en una confrontación con los fariseos, los discípulos de Jesús recogen espigas en los campos en sábado, lo cual era considerado una violación de la ley sabática. Los fariseos critican este acto, pero Jesús responde aludiendo al hecho de que David comió los panes de la proposición cuando él y sus hombres estaban hambrientos, a pesar de que esa comida estaba destinada solo a los sacerdotes. Jesús concluye diciendo que el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado, y que él, el Hijo del Hombre, es el Señor del sábado. Con esta declaración, desafía directamente la interpretación legalista de los fariseos sobre la ley. Para comprender mejor las acciones y palabras de Jesús en este capítulo, es esencial situarnos en el contexto cultural y religioso del primer siglo, particularmente en el judaísmo del siglo I. En ese tiempo, la sociedad judía estaba muy marcada por una rígida observancia de la ley mosaica, que regulaba todos los aspectos de la vida, desde los rituales de pureza hasta el comportamiento cotidiano, pasando por el descanso sabático. Los fariseos y escribas eran los guardianes de esta ley y defendían un enfoque legalista de la religión, en el cual la observancia estricta de los rituales y las normas era fundamental para alcanzar la santidad y la aceptación de Dios. Sin embargo, este énfasis en la ley llevó a una comprensión del judaísmo que excluía a aquellos que no cumplían con todos los requisitos, como los recaudadores de impuestos, quienes eran vistos como traidores por colaborar con el imperio romano opresor. El sábado era una de las leyes más veneradas, y cualquier trabajo en ese día era considerado una grave transgresión.
la controversia sobre el sábado en este capítulo resalta cómo Jesús cuestionó estas interpretaciones rígidas de la ley, sugiriendo que la misericordia y el bienestar humano debían tener prioridad sobre los rituales externos. Los padres de la Iglesia, aquellos primeros teólogos cristianos como Agustín de Hipona y Orígenes, ofrecieron interpretaciones profundas de este capítulo, viendo en él una manifestación clara de la divinidad de Jesús. Para Agustín, el perdón de los pecados que Jesús otorga al paralítico es una clara prueba de que Jesús no solo era un hombre, sino también Dios, con poder divino para perdonar los pecados. Agustín enfatizó que la sanación física era solo una manifestación externa del perdón espiritual. De igual forma, Orígenes interpretó la curación del paralítico como una metáfora de la restauración espiritual, mostrando que, al igual que el paralítico, todos necesitamos ser restaurados por la gracia de Dios. Los padres de la Iglesia también consideraron la actitud de Jesús hacia los pecadores como un modelo de cómo la Iglesia debía tratar a los excluidos y marginados. Jesús no vino a salvar a los justos, sino a los pecadores, y esto se reflejaba en su constante asociación con aquellos considerados impuros por la sociedad religiosa. Durante la Edad Media, los teólogos escolásticos como Tomás de Aquino desarrollaron un enfoque más sistemático para interpretar este pasaje. Aquino, al igual que otros pensadores medievales, vio en el perdón de los pecados un reflejo de la gracia divina. Para Aquino, el hecho de que Jesús perdonara los pecados del paralítico antes de sanarlo era una lección sobre la prioridad de la salvación espiritual sobre la curación física. En cuanto a la ley, Aquino entendía que Jesús no vino a abolirla, sino a darle su cumplimiento pleno. La ley mosaica, aunque válida en su tiempo, debía ser entendida y aplicada a la luz de la misericordia que Jesús vino a enseñar. El episodio del sábado, en particular, fue interpretado como un recordatorio de que las leyes externas deben subordinarse al bien del ser humano y a la misericordia de Dios. En el siglo XVI, los reformadores protestantes como Martín Lutero y Juan Calvino leyeron este capítulo desde una perspectiva radicalmente diferente. Lutero, al igual que Calvino, rechazaba la idea de que la salvación se lograba por medio de obras o por el cumplimiento de la ley. Para Lutero, el perdón de los pecados otorgado al paralítico era un ejemplo claro de la doctrina de la justificación por la fe. Lutero veía en la sanación del paralítico la evidencia de que la salvación era un regalo gratuito de Dios, y no algo que se ganara mediante la observancia de la ley. Calvino, por su parte, vio en las acciones de Jesús una afirmación de la soberanía de Dios. En su interpretación, Jesús no solo tenía autoridad sobre el pecado, sino también sobre la ley ceremonial, como lo demuestra su postura frente al sábado. Calvino enseñó que Jesús inauguró una nueva era de gracia, en la cual la salvación ya no dependía de las obras externas de la ley, sino de la gracia divina impartida a los creyentes. Hoy en día, los estudios bíblicos contemporáneos siguen considerando este capítulo crucial para entender la misión de Jesús. Los teólogos actuales a menudo interpretan las enseñanzas de Jesús en este capítulo como un desafío directo al legalismo religioso y una llamada a una fe transformadora que va más allá de las reglas externas. En lugar de ser una religión de reglas, el cristianismo de Jesús se ve como un llamado a la gracia, la misericordia y la inclusión. Este enfoque contemporáneo también pone énfasis en la crítica de Jesús a las estructuras sociales y religiosas que excluyen a los marginados, y en su misión de liberar a los oprimidos, no solo de sus enfermedades físicas, sino también de las cargas espirituales impuestas por la religión institucionalizada. El capítulo 2 de Marcos nos desafía a ver más allá de las reglas y las apariencias. Jesús vino a romper las barreras, a liberar a los marginados, a sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Su enseñanza es radical, inclusiva y profundamente liberadora. Nos invita a cuestionar nuestras propias ideas sobre la fe y la religión, y a preguntarnos si estamos viviendo en la libertad que Él ofrece. En cada etapa de la historia, este pasaje ha hablado de manera diferente, pero su mensaje sigue siendo el mismo: la misericordia de Dios no tiene fronteras, y todos estamos llamados a recibir su gracia. Si te ha interesado esta reflexión y quieres seguir profundizando en la riqueza de las Escrituras, suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo, donde continuaremos explorando juntos las enseñanzas de Jesús.